Muy buenas tardes. En el día de hoy les voy a presentar los resultados derivados del proyecto Biomimética y Diseño, articulación de la biomimética con el diseño 3D y el vestuario para la enseñanza del diseño. Inicialmente partimos desde un contexto que nos va a dar como un poco de idea sobre cuáles son las antecedentes que llevaron a cabo en este proyecto. Entendiendo que el mundo se ha enfrentado a diferentes desafíos, especialmente de tipos sociales, los docentes reconocen que existen algunos retos en el ejercicio de la enseñanza donde es importante generar acciones multidisciplinarias. En este sentido, el diseño permite articular la biomimética, el vestuario y el diseño 3D específicamente para poder generar nuevas formas de enseñar y nuevas formas de entender y habitar el mundo. Particularmente la biomimética se estudia para reconocer las especies naturales desde la forma y la función y estos atributos de forma y función posibilitan dar ideas de soluciones en diseño. A su vez, permite facilitar la enseñanza ya que las personas se sienten relacionadas con la naturaleza, es un poco más fácil entender estos referentes. Particularmente en términos del vestuario, este genera información valiosa para ser llevada al diseño 3D en el que se pueda caracterizar y traer los elementos representativos de las prendas para que sean puestos en las creaciones o en los diseños que se hacen por parte de los estudiantes. Una de estas oportunidades que se reconoce que son importantes para mejorar la enseñanza del diseño es a partir del estudio de la naturaleza y cómo ésta genera ideas para aplicar en el diseño y poder caracterizar por medio del vestuario y llevarlo a un diseño 3D. Esto en aras de mejorar todas las condiciones del ser humano. Otra ventaja que se encuentra es la eficiencia en los procesos productivos derivados de la creatividad. Este estudio posibilita optimizar todos los procesos creativos a partir del estudio de la naturaleza, siendo un poco más eficientes. Particularmente desde el enfoque teórico, se reconoce uno de los conceptos más relevantes, el cual es la biomimética. La biomimética es aquella que estudia la naturaleza desde la forma y la función para poder replicar estos atributos en diseños o innovaciones que puedan mejorar el bienestar humano, entendiendo que la biomimética puede generar soluciones sostenibles. Esta articulación posibilita que se pueda estudiar la naturaleza usando nuevas tecnologías y en la enseñanza del diseño, la biomimética permite al estudiante emular formas y funciones de la naturaleza sin alterar los ecosistemas y pudiendo llevar estas soluciones innovadoras al diseño. Algunos académicos sugieren que existe la necesidad latente de integrar el estudio de la naturaleza como fuente de inspiración en el quehacer disciplinar. Particularmente, la naturaleza se puede estudiar a través de la metodología de la biomimética, que posibilita entender la vida, los ciclos naturales y los procesos que se llevan a cabo y cómo puede ser la naturaleza un entorno colaborativo. Esto se ha llevado al diseño desde la bioinspiración, como cuando se tratan de emular algunas estructuras naturales. Por ejemplo, una de las que se ha tratado de utilizar en diseño es las estructuras que construyen las hormigas. Esto
al emular en la arquitectura y en la ingeniería, posibilita crear soluciones de espacios de infraestructura para las grandes ciudades más innovadoras. Particularmente en el área de las prendas del vestir, también se han hecho ejercicios de bioinspiración donde se emula la piel del tiburón para mejorar el desempeño de los nadadores con sus trajes de baño. Todo este contexto nos lleva a indagar o a cuestionarnos sobre la importancia de la naturaleza y cómo poder llevar esto a algunos espacios de reflexión que sean de tipo académico. Para esto se propone una pregunta de investigación donde se establece cómo proponer la articulación de la biomimética, el diseño 3D y el vestuario para la caracterización de elementos interactivos que medien el aprendizaje en diseño. Esta pregunta nos lleva a hacer reflexiones sobre por qué estudiar la naturaleza, cómo llevar todas estas ventajas y estas innovaciones al aula de clase para que los estudiantes tengan un ejercicio de aprendizaje un poco más fluido y puedan explorar otras formas de innovación. En este caso, esta pregunta nos lleva a plantearnos una metodología donde se hizo un ejercicio híbrido, ¿cierto?, entre el estudio de la naturaleza para poder llevarlo a la práctica del diseño. En este sentido, se toma en cuenta el ciclo de la vida de la biomimética y se hibrida con el método proyectual de Munari particularmente. Este ejercicio metodológico inicia con un contexto donde se identifica un entorno biológico, se reconocen los problemas, se identifican elementos del problema. Luego se pasa a una etapa de exploración donde se estudia este entorno, sus beneficios, sus ciclos, sus cadenas y todas las especies y ecosistemas que se integran. Se identifican los problemas y ahí se va a la etapa de integración donde se extraen los elementos de forma y función de un organismo, de un sistema, de un ecosistema y se entra a la comprensión profunda de esa forma y de esa función para después poder emularla. Luego se entra a la etapa de descubrimiento donde se hacen las definiciones específicas del diseño, donde se definen las tipologías de abstracción, se formalizan los tipos de abstracción y se establece una matriz de soluciones para aplicar al diseño a partir de la forma y la función. Posteriormente se empieza el proceso de materialización. Lo primero que se realiza son los bocetos, luego un diseño en 2D, luego se esculpen para poder llevarlo al diseño 3D. Y finalmente todas las etapas de verificación de metodológicas se dan en cómo comprobamos que esas soluciones que se proponen desde el diseño efectivamente sí solucionen problemáticas que se reconocieron en una primera etapa. Y luego se hacen ejercicios de comparación para poder verificar y validar la importancia y la innovación de la idea. Finalmente, se llegan a los resultados, que es todo lo que se logra conseguir a partir de la ejecución de la metodología. Inicialmente, se toma una especie de inspiración, como se mencionó en el proceso metodológico. Para este ejercicio se tomó como referente el escarabajo Oxysternum conspicillatum, que se encuentra en la ciudad de Medellín, ya que es un referente universal de protección y belleza. Además, permite entender cómo los animales y cómo las especies naturales se vuelven un eslabón en una cadena biológica. Luego se llega a la parte de emulación desde la bioinspiración, donde la forma y la función del escarabajo permite
Establecer relaciones entre elementos funcionales de la especie y pictóricos para poder representar. Estas formas se realizan o se retoman a través de un sistema de selección y balance, donde se encuentra la creatividad y la narración gráfica. Por lo tanto, se logra deconstruir este objeto de estudio que es el escarabajo para poder explorar sus formas, explorar sus dimensiones y entrar a los ejercicios de conceptualización. Esto en aras de poder reflejar una manera de resolver necesidades humanas a través del diseño. Particularmente, todo este proceso posibilita hacer una enseñanza del diseño un poco más fluida. Consecutivamente, se realiza el ejercicio de conceptualización, el cual trae una etapa de abstracción y caracterización desde el vestuario para la creación de elementos interactivos que posibiliten y optimicen la enseñanza en el diseño. Acá se tienen en cuenta los elementos de forma, de función, narrativas gráficas que se tuvieron en cuenta o que se definieron en la metodología. Posteriormente se llega a una propuesta gráfica donde la idea que teníamos era poder caracterizar una mujer a partir del escarabajo, donde se aplicaran los principales atributos de la especie natural, como se presenta en esta imagen, el cual constituye algunos elementos desde la forma bioinspirada del escarabajo. Aquí ya estamos en la etapa del diseño 2D para poder pasar al esculpido y al diseño 3D, que finalmente es el resultado de una creación pictórica bioinspirada en el escarabajo y caracterizada a través del vestuario, lo que posibilitará la enseñanza del diseño en diferentes campos para que se reconozca la importancia de la naturaleza, se tenga en cuenta lo relevante de cuidar el entorno natural y a su vez se puedan abstraer elementos potencialmente innovadores para las creaciones. Finalmente, al ejecutar todo el proceso creativo, se llega a este resultado donde se logra construir un personaje que hemos denominado la reina escarabajo, todo inspirado en esta especie natural que nos permite entender cómo estudiar la naturaleza sin llegar a intervenirla, ni modificarla, ni dañarla, y pudiendo retomarla como un elemento inspirador para hacer una creación. Esto a su vez se vuelve un ejemplo que al llevarlo al aula de clase posibilita la fluidez en el aprendizaje, donde los estudiantes se vinculan de mayor manera con la creación y con su proceso de aprendizaje. Ya para ir cerrando, las conclusiones hasta el momento que tenemos de nuestro proyecto es que sí es posible articular la biomimética, el diseño 3D y el vestuario para la creación de elementos interactivos que se puedan llevar al aula de clase. Particularmente se encontró que el vínculo de las disciplinas creativas con la biomimética posibilita una relación fuerte, dinámica y alternativa que mejora el ejercicio de enseñanza y aprendizaje, ya que estos elementos se convierten en conceptos complementarios que pueden mejorar la forma en la que una persona aprende y cómo extrae referentes para hacer creaciones innovadoras. Sin embargo, es necesario complementar el conocimiento disponible en la enseñanza del diseño para poder facilitar esta transferencia del conocimiento, ya que tenemos unas articulaciones disciplinares que necesitan ser fortalecidas a partir de su práctica.
Para finalizar, algunas de las referencias que se utilizaron para la creación y desarrollo del proyecto de investigación, ejecutado en la institución universitaria Pascual Bravo. Muchas gracias.